Bueno, vaya cara que tengo hoy. Me acabo de levantar hace, vamos a decir, media hora, una hora. Y digo, antes de irme hoy, tengo que grabar el vídeo de introducción para el viernes. Así que nada, aquí estoy, que me acabo de levantar hace un rato y la cara no hay quien la esconda. Vamos con la intro. Hola Yellowers, pues aquí estamos un día más y hoy vengo a enseñaros un abecedario de lettering. El otro día cuando hice el vídeo de lettering, el de mi evolución durante los años, os pregunté al final del vídeo si queríais que hiciese un abecedario para que lo tuvierais como para practicar, en plantilla o lo que fuese, algo así parecido. Y bueno, casi todos de vosotros me dijisteis que sí que queréis que hiciese un abecedario, me lo escribisteis en el chat del estreno del vídeo, luego me lo dejasteis en algunos comentarios. Así que vengo pues a hacer poco a poco todo el abecedario. Os voy a enseñar letra por letra, vamos a hacerlo tanto el lettering grueso como el lettering fino y os voy a ir contando pues mis impresiones con cada letra. Al final os dejaré en la cajita de descripciones una plantilla que podéis imprimir si queréis, os la dejaré en negro para que la tengáis como muestra y luego una plantilla en gris clarito para que la podáis imprimir, que esto también es una buena práctica. Aún así sí que os digo que no os centréis solamente en el abecedario que os voy a enseñar yo, porque bueno, cada uno tiene su forma de hacer la letra, de dibujar la letra, e igual por ejemplo, yo que sé, la R, la S os gusta más de otra persona. Entonces yo lo que os aconsejo es que si por ejemplo después de hacer todo el abecedario mío os gusta alguna de las letras, pues os la cojáis para vuestro abecedario. Pero si por ejemplo la R os gusta de otra persona, pues la cogéis de esa persona y la metéis al abecedario. Y al final os hacéis un abecedario con lo que vosotros preferís y lo que más os gusta. Así que bueno, no me voy a entretener más porque ahora vamos a tener tiempo en la mesa para ir hablando de cada letra. Y vamos con el vídeo. Bueno, pues llegó el momento de ponerse manos a la obra. Tengo rotulador, tengo papel, ahora os voy a contar sobre ello, pero primero os quiero contar que en la cajita de descripciones vais a encontrar esto que os he comentado hace un momentito, que es una mini guía de lettering. Aquí tenéis unas cuantas pues nociones básicas o consejos, yo le diría más tips o consejos para el lettering. Luego tenéis las plantillas de algunos trazos y nos vamos a dibujar las letras. Y ya veis que tenéis la práctica de todas las letras en minúscula hasta la Z. Yo os voy a enseñar algunas variantes de letras porque esta plantilla la hice hace unos meses ya, cuando hice un taller presencial de lettering, y os enseñaré más o menos las variaciones que yo he hecho de varias letras de las que veis aquí. Entonces yo lo que sí que os recomiendo es que empecéis primero, os cojáis un papel, os cojáis un rotu y nos pongamos manos a la obra con lo que es el lettering. Entonces, una vez que hayáis practicado estas letras que yo practico en el vídeo, pues luego os podéis pasar a la plantilla si queréis, pero lo mejor es coger un papel e ir practicando conmigo a la vez, porque yo creo que os voy a dar tiempo perfectamente para que podáis ir haciéndolo todo conmigo. Entonces, voy a ver si acerco un poquito la cámara y yo creo que empezamos. No me voy a enrollar más. La guía, como tenéis ahí los consejos, ya los he comentado muchas veces en otros vídeos, así que los podéis leer ahí, que son consejos yo creo que muy directos y bastante importantes. Y vamos a lo que importa, vamos al lettering. Bueno, pues yo ya tengo el roto en mano y deciros solamente una cosita, que yo voy a practicar con Tombow, pero si es la primera vez que practicáis, podéis practicar con cualquier tipo de rotulador, sea la primera, seáis expertos, lo que sea. Pero si sois primerizos, sí que os recomiendo utilizar un rotulador que no sea muy caro, porque el Tombow al final lo vamos a maltratar un poquito cuando es la primera vez, y si no luego pues duele un poquillo más que otras marcas. Así que bueno, vamos a empezar con la primera letra y tenemos la A. Fijaros que la A, yo lo que hago siempre es empezar con el rabito fino, bajar así con el gordo y luego subir un poquito hasta arriba y bajar. Ya veis que la clave está en hacer desde aquí el rabito fino y luego subir un poquito más arriba de lo que es el óvalo y sacar el trazo gordo. Aquí por ejemplo ya veis que no me ha salido bien porque como estaba hablando a la vez, pues, pero se retoca un poquito, no pasa nada. Entonces también os voy a hacer la letra A en finito para que veáis que es prácticamente lo mismo, lo que pasa que en vez de hacer trazo fino y gordo, pues lo hacemos siempre fino. Y ya la tendríamos. La A es una letra de las que más me gusta cómo me salen, y la verdad que me costó pillar el truquillo, pero siempre era lo de subir un poquito hasta arriba y luego bajar. Luego pasamos a la B. Fijaros que la B yo la hago así, así y así. Hay que empezar con el rabito de fuera, subir hasta arriba y bajar con el gordo, y luego hay que hacer como una especie de C invertida, vamos a decirle, y pasar el lazo por el lado. Esto lo podemos bajar un poquito más y que el lazo pase más por encima, pero a mí me gusta así normalmente. Si veis, si la hago infinito, pues es prácticamente lo mismo. Ya veis que aquí, por ejemplo, he dejado más hueco, he bajado un poquito más y el lazo pasa más por encima de la B. Pero vamos, que al final es prácticamente lo mismo. Luego la C, vamos a pasar a la C, que la C, pues lo mismo, es como una A, fijaros, trazo fino y luego bajamos con el gordo y subimos con el fino de nuevo. Y ya la tendríamos.
Esto a veces pues sí que cuesta un poquito practicarlo, entonces por eso recomiendo hacer de la plantilla que os he dado, podéis hacer los patrones estos que hay así de líneas y demás, porque eso ayuda mucho a coger un poquito la técnica y a quitarse el tembleque. Aún así a mí el tembleque siempre me pasa, o sea, no es una cosa que se me ha quitado del todo todavía. Así que bueno, pasamos a la C fina, que la C fina pues al fin y al cabo es como una C normal, de la que haríamos nosotros, pero dibujada para lettering. Luego pasamos a la D, que la D pues podemos hacer, por ejemplo, imaginaros una D así, que siempre parte como del óvalo de la A, y una vez que nos quedamos aquí, pues podemos subir así y hacer así. Pues subimos con el fino y bajamos con el gordo. Y esta pues es una D, a mí me gusta bastante, la utilizo mucho, pero tenemos otro tipo de D. Voy a hacer primero la finita de esta, ya veis que es así, luego así y así. Esta también me gusta mucho, pero si queréis añadirle una floritura o algo así, pues podéis hacer esta D. Voy a hacerla aquí. Así, y una vez, como veis, tenemos el óvalo hecho, y lo que hacemos es hacer así desde aquí y bajar. Esto ya sería una floritura, pero hay letras que yo antes utilizaba sin saber que estaba utilizando florituras, así que yo os digo que esta D es la primera que yo empecé a hacer. Que sacamos desde aquí como una floritura finita, ya veis, y aquí damos la curva y bajamos de trazo gordo. Y ya tenemos una D pues que queda bastante bonita para una palabra cuando queremos hacer así la floritura larga o algo así. Queda muy chula. Y luego la D infinito, yo la hago así también, esta. Preparo el círculo o el óvalo y lo mismo. Ya sabéis que esto lo podéis estirar para que abarque toda la palabra. Luego pasamos a la E, que la E pues le podéis sacar el rabito así si queréis. Y pues esto es una E, la E no suele ser muy difícil. Así. Si la E la hacemos en finito, pues lo mismo. No deja de ser la misma E, pero con el rotulador finito. Ahí estaría. Luego pasamos un poquito más aquí abajo, que no me quede sin papel. Y pasamos a la F. La F es una letra que yo he tenido un poco de confusión a lo largo de los años. Porque yo utilizaba esta F, pero hay veces que según como la haga, no me queda del todo una F. Entonces, si la palabra es muy clara y se nota que es una F, pues bien, pero hay veces que cuesta como leerla, fijaros. La F que vais a encontrar en la página, en la guía que os he puesto, es esta de aquí. A ver si me sale ahora, pero ya veréis que como ahora no me sale. Así, sí. Yo hacía así y luego aquí hacía así. Entonces hay mucha gente que se pensaba que esto era una B, pero yo para mí sí que era una F, no lo sé. Yo no sé si es que la hacía mal, no sé. Yo la considero muchas veces como una F, lo que pasa es que es verdad que confunde un poco. Entonces, bueno, la voy a hacer en finito para que la veáis y os voy a enseñar la F que yo ahora he empezado a hacer. Que la F que he empezado a hacer pues es más simple que nada, pero me gusta más cómo queda. Entonces yo la F la hago así. Y luego le hago así en recto o le hago así en curvo y luego empiezo a hacer el lettering separado. Es una cosa que he cogido ahora y me gusta más así la F que este tipo de F. Entonces, pues bueno, ya podéis elegir. Ya lo que os he dicho antes, este tipo de F es la que hago yo, pero igual otra persona hace otro tipo de F que os gusta más, pues cogéis esa F y la añadís a vuestro abecedario. Al final os hacéis un abecedario totalmente personalizado. Ahora vamos a pasar a la G. Y la G pues es como una A, pero con el rabito para abajo y haciéndole la curvita esa. Entonces, fijaros, hacemos como si fuese una A, igual. Subimos hasta arriba para dejarlo ahí, que quede así un poquito más subido, que esto le da un toque muy bonito, parece que no, pero cuando conseguís hacerlo, yo por ejemplo, cuando hacía la A me daba cuenta de que nunca me salía como yo veía por ahí, por las fotos, por los letterings de la gente, y me di cuenta de que al subirle el trazo hasta arriba y bajarlo, conseguí más o menos lo que yo quería, lo que yo estaba buscando. Entonces nada, ahora pues bajamos con el trazo gordo, hacemos más fino porque vamos a subir, y ya tendríamos la G. Habéis visto que es muy fácil. Y luego pues en fino lo mismo, como si fuese una A, subimos y el rabito. Y ya la tenemos. Luego la H parece ser como, vamos a decir que es como si fuese la ave de arriba, pero cambia un poquito, ya veréis. Hacemos así, sacamos el rabito, hacemos la bajada y nos quedamos ahí. Y ahora lo que hacemos es, desde aquí abajo, de la esquina, sacamos esta especie de trazo, vamos a decir, como si estuviésemos practicando el trazo así todo el rato. Pues igual, fijaros que he hecho hasta aquí abajo, hasta esta puntita, subo en finito, gordo y bajo. Hoy subo, perdón. Y ahora, pues lo mismo con el finito. Bajo, me paro ahí y desde este puntito, pues saco la H. A mí la H yo creo que también es una de mis favoritas. Junto con la A, por ejemplo, me gustan mucho.
Bueno, ahora voy a pasar a lo que es la I y voy a cortar la hoja esta del papel de Rhodia, del bloc de Rhodia, que no os he dicho, pero estoy utilizando bloc de Rhodia, que es un papel bastante satinado y no es muy poroso, entonces desliza muy bien lo que son los rotus. Sí que transparenta un poquillo, ya veis, pero la tinta no se nota, simplemente clarea, que es el efecto de este ghosting, pero no nada. Yo de todas formas voy a seguir una nueva para que lo veáis claro y sin ninguna dificultad. Entonces vamos a por la letra I, que esta pues ya veis, es muy fácil, es simplemente empezar con un trazo gordo y acabar con un trazo finito. Y luego pues le hacemos el punto así, que es como si fuésemos a hacer un trazo gordo, pero cortito. Y ya está, bueno, un trazo gordo, un trazo grueso y ya estaría. Luego si hacemos la I en fino, pues fijaros, es que es como una I de toda la vida. Podemos hacerla un poquito más grande para que quede luego un poquito más bonita, ya veis, si hacemos así. Según es, bueno, hay que tener cuidado para que no parezca una J, pero vamos, que se puede hacer de muchas formas. Le podemos sacar así el rabito, a todas se les puede sacar el rabito, que no lo he dicho antes, pero le podemos sacar así el rabito si queremos, o fijaros la G de antes que hemos hecho, si empezase por la palabra por la G, pues podemos hacerle así el rabito también, y así pues le hacemos un poquito de decoración. Luego vamos a hacer la J, que la J pues sería, empezamos con un trazo gordo o grueso, bajamos y le hacemos el fino. Y ya tendríamos lo mismo que la I, le hacemos así y ya tendríamos el puntito. Luego después en finito pues sería lo mismo, ya veis que el finito y el gordo tampoco es que este sea más fácil porque como no hay que controlar presiones es súper fácil. Luego pasamos a la K, la K, bueno la K ha sido siempre para mí mi mayor, pues es la letra que más he odiado yo creo, entre ella y la X. Y ya veréis por qué, porque nunca he tenido claro cómo eran lo que son los trazos hasta ahora que más o menos los controlo bien. Yo digo siempre más o menos porque yo no me considero tampoco un profesional, simplemente se me da bien el lettering y ya está. Entonces, fijaros, yo lo que hago para la K es un trazo así gordo, luego hago uno finito y luego hago uno gordo aquí. Pero si os fijáis, el gordo sale justo del finito, de un poquito más, me meto un poquito en el finito y saco el trazo. No lo saco directamente desde aquí. Antes lo que hacía era hacer así, sacaba el finito y sacaba de aquí el gordo. Y no sé, no me llega a gustar la K. Yo creo que se nota un poco de diferencia, cambia mucho al sacar el trazo de aquí y de aquí. Entonces yo ahora la hago así, más o menos como me gusta. Antes también la hacía así, hacía un trazo. No me acuerdo cómo creo que era así y así, y es que al fin y al cabo no sé, es como una R que le falta el trozo de aquí. Entonces de momento yo me he quedado con esta R. Si la hago infinito, para que la veáis, pues simplemente sería hacer así y luego aquí sacaría lo que es el rabito ese y ya la tendría. Bueno, yo no sé si se está colando por el audio el afilador, pero ya lo siento, pero es que me he parado un ratito a ver si se iba y parece ser que ha vuelto por la zona, entonces esperemos que no esté colándose mucho el sonidito del afilador. Si pasamos de la K, tenemos la L. La L sería así, sacamos así, es como si fuésemos a hacer una B y una H, pero aquí acabamos el trazo con el finito. Y lo mismo en fino. Ya la tendríamos. Esta se le puede hacer el óvalo de aquí un poco más grande si empezamos desde aquí abajo. Entonces ya según lo que busquéis en la palabra vosotros. La M también es una letra que me gusta bastante. Tenemos la M que podemos hacer así, hacemos un primer trazo gordo y desde esta esquina sacamos el siguiente, que lo podemos levantar un poco y el siguiente, si os fijáis, hacerlo un poquito más bajo. Y lo mismo al revés, es decir, hacer este aquí, hacer este un poquito más bajo y luego el otro más alto. Eso ya depende del efecto que vosotros queráis conseguir. A mí las dos letras me gustan un montón, pero tiendo más a hacer esta de aquí. Y luego si lo hacemos en fino, pues fijaros que es lo mismito que hemos dicho. Trazo fino, luego sacamos este y bajamos aquí. Eso sería con la segunda montañita un poco más baja. Y si con la segunda montañita, sí, justo más baja. Y si hacemos la otra más baja, la otra montañita, pues sería, imaginaros así. Y luego sacamos aquí la otra más alta. A mí esta me resulta rara verla porque como no la suelo usar mucho, pero también me gusta bastante. La N no deja de ser lo mismo que esta, pero aquí terminaríamos con este rabito, fijaros. El gordo, subimos la montañita esta y ya tenemos la N hecha. Y luego en fino, lo mismito. Hacemos el rabito este y bajamos. Esas quedan muy guay porque en las palabras luego subimos la N hasta arriba y la bajamos hasta abajo y da mucho contraste, hace que las letras bailen mucho y quedan muy guay.
voy a cambiar de hoja. Y bueno, si os enseño la ñ, perdón, no tiene mucha diferencia, porque la ñ sería como una n, pero aquí le haríamos el rabito, que como es como una especie de así de ondulación, pues lo que hacemos es hacer desde finito un poquito gordo y subimos así en fino, no tiene mucha diferencia. Después pasamos a la O. La O también me costó tiempo conseguirla. Yo os cuento esto porque al fin y al cabo es lo que os dije el otro día, evolución del lettering, y es una cosa que fui cogiendo poco a poco. Iba añadiendo las letras que me gustaban a mi abecedario. Entonces al principio no me entraba en la cabeza, no sé por qué. Yo me imagino que a muchos os pasará porque yo es mi sensación, que muchas veces la letra no me entra en la cabeza y digo, pero ¿cómo se dibuja esta letra? Y resulta que yo antes hacía... Es que no me acuerdo cómo lo hacía, la verdad, pero hacía el rabito muy pequeño, o sea, el gorrito de la O, que le llaman así los niños, muy pequeño. Entonces, fijaros, yo ahora he descubierto que hay que hacer así un trazo gordo, subir y subir bastante y abarcar bastante de la O. Fijaros que abarcamos con ese rabito bastante O. Y antes yo no sé cómo lo hacía, que no me llegaba a gustar la O, era algo que no me salía bien. No tengo aquí un modelo para enseñaros, pero esta es la que yo buscaba, con el rabito gordo. Y luego pues ya dependiendo de si igual la palabra no te concuerda mucho ese rabito tan gordo, pues se hace un poquito más pequeño. Pero el truco es en subir hasta arriba y que sea así un óvalo bastante gordito. Y sobre todo que se vea un trocito del trazo grueso aquí. Aquí es verdad que tendría que haber hecho un poco más gordo el trazo, si os fijáis, porque estoy bajando. Pero a veces, pues bueno, hay algún lapsus que puede pasar sin ningún problema. Se retoca y ya tendríamos la letra. El siguiente, pues hacemos la O igual y ya veis, lo mismo. Y esto que os he dicho antes es muy importante porque hay mucha gente que se piensa que la letra tiene que salir perfecta la primera. Pues no, por ejemplo aquí la N, si os fijáis, me ha salido el trazo aquí como doble. Se ha ido abrir un poquito la punta, pues luego se retoca un poco y ya está. Y no pasa nada. Eso es importante, que no penséis que tiene que salir todo al perfecto. Y si os tiembla un poquito la letra, pues luego se retoca así y se arregla. Y no pasa nada. Vamos con la P. La P, pues podría ser así. Hacemos un palo grueso y desde la esquina yo suelo sacar uno finito y luego saco lo que es la P. Y se puede hacer así con el rabito aquí o se puede hacer que el rabito abarque todo esto. Fijaros, hago el trazo grueso, subo y aquí cuando bajo pues puedo hacer así. Entonces si os fijáis cambia mucho la P. Yo creo que ahora me gusta más esta, es la que estoy haciendo ahora. Y si hacemos el trazo esto un poquito más fino, pues aquí podemos ver un poquito más de blanco y se ve que pasa el trazo. Pero bueno, me gusta más así el efecto que este es el que hacía antes. Entonces en finito, pues la P sería algo así. Y luego aquí así. Ahí la tendríamos. Después tenemos la Q. Que la Q me recuerda mucho a una G, pero yo lo hago con el palo recto tal cual. Entonces fijaros, hacemos como si fuese la A que hemos dicho antes. Subimos hasta aquí y bajamos el trazo y ya la tendríamos. Luego podemos aquí hacer una floritura súper grande, podemos hacerla recta. Yo la voy a hacer así y ya está. Pero esta sería la Q mía. Después si lo hacemos en fino, pues lo mismo que antes hemos hecho con la A. Bajamos y ya tenemos. La R también he descubierto ahora que me gusta hacer el gorrito grande. Dependiendo de la palabra, me gusta hacerlo bastante grande. Fijaros, la R sacamos así y me gusta hacer un gorrito así grande y bajamos. Esa es como la hago yo ahora. Entonces se la voy a hacer en fino aquí. Yo creo que me cabe perfectamente. Hacemos el gorrito grande y bajamos. A veces si la hacemos un poco más toda seguida, sin hacer aquí mucho parón, no sale tan cuadrada. Entonces me gusta más que salga así un poquito más toda fluida. Pero eso depende mucho del día que lleve, la verdad. Porque hay días que me sale bien y hay días que me sale un poco peor. Y yo la hago así, con el rabito bien gordote, que destaque. Después pasamos a la S, que yo mi S siempre desde que empecé el lettering la he hecho así. Empiezo así. Bajo con el trazo gordo y subo con el fino. Siempre, me da igual la palabra que sea, que siempre la intento sacar así. Y luego en fino sería así, tal cual. Entonces hay gente, yo que la he visto, que la hacen así, por ejemplo. Esta S, a mí es que me queda un poco fea la S esa. Luego también hacen aquí como una especie de... Es que esta no me sale, esta S no me sale, no me gusta, por eso siempre he utilizado esta. Porque al final el acabado de estas, no sé, no me convence, no me queda tan bonita. Sé que le hacen aquí una especie de gorrito, aquí, ya lo veis. Pero a mí como no me he acostumbrado todavía a hacerla, ya veis que no me funciona ni hacerla, fijaros,
Voy a intentar hacerla con el gorrito. Es que no me concuerda, es que queda muy fea, ¿ya veis? Nada, fuera, esta nada. Yo, la que os he dicho, yo hago esta, que es la que más me gusta. Después pasamos a la T. Pues la T, muy facilita. Empezamos con un trazo gordo y acabamos con el finito para arriba. Y luego aquí pues le podemos hacer así una floritura, lo que queráis. Si es la palabra larga, pues podéis abarcar la floritura hasta el final de la palabra, como mejor os venga para la palabra, lo que os he dicho antes. Luego aquí la T en finito. Después la U. Fijaros la U, porque la U no se saca un palo así y luego otro así para que quede muy recto. Luego os voy a enseñar las cosas que yo antes hacía, para que en vez de ahora voy a hacer las buenas y luego os voy a enseñar algunas cosillas de esas letras. Pero fijaros, yo la U la hago así. Hago un trazo, lo subo así hasta arriba y luego saco otro gordito. Entonces siempre queda así como si fuese un trazo aquí más bajito y otro más alto aquí, y eso queda muy bien a la hora de hacer una palabra. A mí me gusta mucho. Luego hago así y así. Después la V, pues la V, no sé si me cabe aquí, voy a hacerla aquí, en ese trocito de aquí. La V, fijaros, pues se parecería mucho a la U, pero en este caso, en la V, siempre hago aquí así y la hago así. A mí me gusta hacerla así, con un rabito aquí, y no hago el trazo este aquí, sino que bajo, hago aquí uno más bajito, subo y aquí hago el gorrito este. Y es la diferencia para mí entre la V y la U en el lettering. Así lo mismo. Y ya la tendría. Después pasamos a hacer la W. A ver, voy a cortar esta. Y la W sería como si fuese una M al revés. Fijaros que se parece un poquillo, ya veis. Si le damos la vuelta, pero es así, yo lo haría así, la W. Haría un trazo aquí así pequeño y luego otro más grande y ya le subo el rabito. Yo siempre lo hago así, trazo pequeño, subo y luego bajo con uno más hasta un poquito más para abajo, subo y hago el gorrito y ya la tengo. Y la finita pues sería lo mismo, así, así y el gorrito. Para mí la W es el pan de cada día, porque yo como escribo mucho lettering en inglés, pues siempre me encuentro la W, entonces es una que me tengo que acostumbrar siempre a utilizarla sí o sí. Luego pasamos a la X, que la X pues simplemente es hacer una línea así finita aquí, bajar así con el trazo gordo, se queda este trazo y luego este lo hacemos recto, tal cual, y ya estaría. No tiene, la X no tiene mucho más. Y luego en finito, pues así y así. La Y también es como hacer un trocito de la U. A ver dónde está la U. Fijaros, ¿veis esta U de aquí que hemos hecho antes? Pues hacemos el trazo bajito, subimos con el trazo fino y aquí bajamos con el trazo gordo y hacemos el rabito. Y ya estaría. Al final, si os fijáis, siempre es una combinación de trazos entre diferentes letras, porque esto se comparte con la U, la otra comparte con la G, con la A. Entonces es algo que siempre estás acostumbrado, te vas acostumbrando a hacer esos trazos y luego es ir combinándolos con los otros trazos que lleven las letras. Y por último tenemos la Z, que yo antes la hacía así. Bueno, voy a hacer la I finita, que no la he hecho. Fijaros que dependiendo de lo bajo que hagamos este primer trazo, cambia mucho la letra. Si hubiese subido hubiese quedado un poquito distinto. Pero también me gusta mucho así la Y, cuando la hago muy bajita, o la U. Y ahora voy a pasar a la Z, que la Z yo la hacía así. La típica Z esta que es así y luego hacemos así. Esta puede ser una Z. Así. Que para mí no siempre me queda bien. O si no, podemos hacer la típica Z que es así. Y esta me encanta ahora. La verdad que es una de las que más me gusta, de las que acabo de cambiar últimamente, porque las he cambiado los últimos cursos que he hecho de lettering, las he cambiado. Y luego le hacemos aquí el palito. Y yo creo que era mucho más vistosa que esta, no sé. Esta me parece como más antigua. Entonces aquí lo mismo, hacemos el sombrerito este así, bajamos y luego el sombrerito parecido y el palito. Y ya estaría, ahí está todo lo que es mi abecedario de lettering. Lo que os he dicho antes, esto es ir acostumbrándose a las letras que os gusta dibujar. Igual una nos gusta como la dibujo yo y decís, pues yo la voy a dibujar de esta forma que he visto. Pues perfecto, lo añadís y os hacéis vuestro vocabulario, vuestro abecedario personalizado. Entonces os voy a decir para que veáis lo que os he dicho antes. Voy a coger otro color. A ver.
Voy a coger este azul, no, uno que se destaque un poquito más. Voy a coger este morado y os voy a enseñar, por ejemplo, la diferencia de hacer un trazo u otro. Si antes os he dicho, por ejemplo, que yo hacía esta A, fijaros qué diferencia. Yo antes yo creo que lo hacía algo así. Entonces, pues fijaros la diferencia, ¿eh? Mirad. Subimos y bajamos. Es que hay mucha diferencia en esta A. ¿Os fijáis que solamente la tontería de hacer más finito aquí el trazo, subirlo para arriba y bajar, le da un aspecto totalmente distinto? Y luego la U. Yo también la hacía así porque pensaba que yo estaba como escribiendo, ¿no? Entonces yo hacía así la U y fijaros la diferencia entre esa U y esta. Es que es muy distinta, ¿no? La diferencia. Yo noto muchísima diferencia entre las letras, que sí que me acuerdo algunas como las hacía antes. Y fijaros, por ejemplo, a ver, una letra M. Ya veréis como yo la hacía antes. Imaginaros, yo hacía así. No, yo hacía así, en plan, lo hacía así como largo, hacía así y hacía así. Era como que no me entraba a mí en la cabeza que tenía que sacar desde aquí el este finito, el tracito finito, y hacer un palito, sacarlo finito, un poquito más echado para la derecha, y luego sacar otro desde aquí. Es que no me digáis la diferencia. Yo creo que aquí lo que intentaba siempre era como escribir la letra, como yo lo hacía. Y porque yo imaginaba, bueno, yo no lo hacía así, pero me imaginaba que era como la caligrafía de los niños, y yo pues podía hacer así, igual. Mira, hacía así también mucho. Ese tipo de M. Es que no me digáis, mirad, os voy a hacer aquí la M esta, porque yo me acuerdo que en uno de los bullet journals la tengo así, la M. Y es que, fijaros, la diferencia entre esta M, es que no hay color. Así que esos pequeños cambios son los que os dais cuenta de que luego conseguís la letra que vosotros queréis conseguir. Y por ejemplo, imaginaros la letra G. La letra G, por ejemplo, antes la podía hacer así, ¿no? Y luego aquí sacaba así como el trazo, pero no, es como la A. Sacábamos así, subíamos y luego así. Y es que muchísima diferencia igualmente. Y ahora fijaros, he rescatado estos letterings que los tenía guardados el día que hice el vídeo de la evolución de mis lettering en mis bullet journal. Separé estos letterings y se me olvidó enseñároslos. Entonces, mirad, para que veáis la diferencia. Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra happy. Mirad qué tipo de P hacía antes. Yo es que no sé ni cómo lo hacía esa P, porque es muy rara, pero hacía como... Mirad el trazo este. Lo veis que es un trazo finito, y ahí tendría que ser, como hemos dicho, un trazo gordo, sacarlo así y luego hacer así. No sé, bueno, esta ha salido fatal. Nada, esta no, fuera. Eso también puede pasar, ya sabéis, que salga mal. Pues así, ¿no? Yo ahora hago la P más así, pues fijaros esta P, que chuchurría me salió. O la H, fijaros la H que yo hacía así, yo pensaba que la H se hacía así, hacía el palo y luego de aquí sacaba así. Pues no, fijaros qué diferencia. Hacemos así y luego de aquí sacamos el rabito. Y no me digáis, ese cambia un montón. Ya habéis visto, os quería enseñar estos letterings porque son interesantes de ver. Fijaros, el happy. Luego tenemos este que pone being happy never goes out of style. Y bueno, ese también es digno de ver porque hay muchas cosas que ver en la evolución. La H seguía haciéndola así. La B, fijaros la B. ¿Qué diferencia de B? Ahí la tenéis. ¿Veis la B? Como aquí hacía así, me paraba aquí porque no hay que pararse tanto. Hay que hacer el trazo hasta aquí y pararse aquí. Entonces yo hacía aquí, me paraba un poquito aquí, seguía. Y aquí empecé a sacar el trazo, pero lo hacía demasiado alto y lo que es la floritura, iba a decir, el rabito o el óvalo este lo hacía aquí. Entonces no salía muy bien. Y lo que hacía también era hacer la E seguida. Y no, hay que hacer hasta aquí el rabito y luego aquí sacamos la E. Y así no me sale una E como una L. ¿Os fijáis? Luego pues la R, fijaros la R no me salía bien aquí. Eso era de mis comienzos, no sé si tiene fecha, esta no tiene fecha. Pero la R, si la comparamos también, mirad qué diferencia en la R. Muy distinta. La T también. La S, fijaros, aquí la hacía como os he dicho antes, pero también la hacía como aquí. Eso es como cuando escribo normal, que hago la S así, según me salga. Pero no. Y aquí tengo un ejemplo de la O, lo que yo os decía. Eso es lo que a mí no me salía. Yo no sé lo que hacía aquí, yo creo que hacía así. Y como que aquí me pensaba que era así, algo así. Pero no, la O es, como os he dicho, bueno, es como me gusta a mí. Un gorrito largo, grande y cambia muchísimo de esta a esta, ¿lo veis?
Así que esto es el mejor ejemplo, este es el que os quería enseñar, el tipo de letra que yo hacía antes. Aquí pues ya fui practicando más, ya veis que aquí hay un cambio, pero sigo con la A. La A es la A que os he enseñado antes, no sé si la he hecho, pero bueno, esta de aquí, justo. Esta A que os decía antes, veis cómo yo la hacía y me di cuenta de que luego había que hacer esto. Si seguimos aquí, eso es lettering un poquito más fino. Aquí pues probando cosillas de degradados. Luego aquí fijaros que aquí ya fui cambiando un poco, pero la A todavía la mantenía. La K, fijaros, la K me había confundido antes del Ciros porque no hacía el palo recto, sino que hacía como una especie de gorrito aquí, hacía así y luego sacaba aquí. Y no, esta no me convencía. Fijaros que queda mucho mejor hacer esta K. ¿La veis aquí? El cambio. Y aquí pues sigo teniendo más letterings. Fijaros la B, es que esta B, esta O, la E, la N, la E, esta tiene de todo. De todas las cosas que os he dicho que no me gustaban, pues las tiene todas. La W, fijaros también qué diferencia entre hacer un tracito, un trazo, uno de los trazos más bajos y otro más, un poquito más bajo aún, subir el gorrito arriba. Es que yo creo que cambia un montón. Pero vamos, que esto es todo práctica. Fijaros esto también, el match aquí, yo no sé si es una L, pero, o sea, parece una L, una C, la C que es lo que tendría que ser, pero parece también una E, el gorrito este que le he hecho aquí a la H, pues todo esto es práctica y al fin y al cabo lo que os dije es ir practicando y practicando, os cogéis una lámina, os hacéis unas cuantas palabras cada día y ya tenéis un poco de práctica y es que la práctica esta hace la perfección, nunca mejor dicho, pero el lettering es muy agradecido porque se van viendo los resultados bastante rápido, sobre todo si vais cogiendo lo que os he dicho, un abecedario que os guste y os vais creando el vuestro propio y practicáis la K, cuando vais a hacer un lettering os dejáis vuestro abecedario en un lado, os lo preparáis así en una hoja todo el abecedario y ya sabéis qué letras son las que os gustan y vais haciendo vuestras palabras. Así que bueno, espero que os haya gustado vamos a decir ese mini tallercito de lettering de todo el abecedario que yo hago, que muchos de vosotros me habéis dicho que sí que lo queríais en el último vídeo, así que bueno, espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva. Si tenéis algún tipo de pregunta, dejármela por los comentarios, que yo prometo contestarlos algún día, de verdad, es que tengo una cola grande. Y si no, escribidme por Instagram, porque por Instagram sí que lo intento llevar un poquito más al día. Así que bueno, cualquier cosa me decís, que yo encantado de hablar un poquito con vosotros. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dar a like, que yo estaré súper agradecido. Y también deciros que tenéis aquí abajo un botoncito que podéis clicar si queréis que YouTube os avise de que he subido un nuevo vídeo. Y por último, pues también deciros que si os ha gustado el canal en general, no olvidéis suscribiros, que yo estaré súper agradecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.